¿Cómo afectará el amor de Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir en la serie? Las estrellas de la serie Yalan pasaron unas vacaciones juntas y aparecieron juntas ante la cámara. La serie Yalan ha completado su segunda temporada. Afra Saraaolu, que interpretó al personaje de Seyran en la serie, y Mert Ramazan Demir, a quien vimos como Ferit, tuvieron otra temporada exitosa. Aunque las calificaciones de la serie fueron más bajas en la segunda temporada que en la primera, el proyecto Kingfisher continuó impresionando a una amplia audiencia y recibió la aprobación para la tercera temporada. Después de la primera temporada de la serie, estaba en la agenda de la revista que la pareja se fuera nuevamente de vacaciones juntos, pero en el periodo siguiente hubo una gran confusión sobre si su relación continuaría o no. Se considera un mensaje importante que los dos jóvenes actores se fueran de vacaciones a España después de la segunda temporada y aparecieran juntos en el aeropuerto a su regreso. Cabe preguntarse cuál será el impacto del amor de los actores principales en el proyecto de la tercera temporada de la serie Yalan, que se debilitó en términos de historia y perdió rating en la segunda temporada. Afra Saraaolu rompe los comentarios negativos sobre ella, 1-1 con premios. La joven actriz Afra Saraaolu llama la atención por su exitosa actuación en la serie de televisión Yalan. En algunos comentarios críticos en las redes sociales, de vez en cuando se criticaba que Afra Saraaolu no era lo suficientemente buena para el personaje de Seyran. Aunque la segunda temporada de la serie está llegando a su fin, algunos espectadores todavía no dejan de compartir sus pensamientos de que se podrían haber logrado mejores resultados si en lugar de Afra Saraaolu el papel principal hubiera sido otra actriz. Sin embargo, el joven actor sigue respondiendo a tales pensamientos y comentarios con los premios que recibe. Afra Saraaolu, elegida Mejor Actriz, recibió su premio con orgullo. El joven actor sigue corriendo de éxito en éxito y responde a los comentarios negativos y críticas recibiendo premios. Mientras la serie Yalı Kapkini está cayendo favor en Turquía, brilla como el sol en el extranjero. Fue un detalle sorprendente que la serie Yalan continuara transmitiéndose en muchos países del extranjero y las ventas continuaran rápidamente. El nombre de Perú fue reportado en la prensa como el país donde se transmitirá por última vez la serie. Entre las informaciones está que la serie conocerá a la audiencia el próximo 29 de abril en el canal Latina Televisión que transmite en Perú. En las redes sociales surgen constantemente críticas a la historia de la serie Yalan, cuyos nuevos episodios se siguen emitiendo en Turquía los viernes por la noche. Cuando miramos las calificaciones, vemos que la serie Yalan está perdiendo popularidad en Turquía. Las calificaciones de la serie cayeron a niveles promedio. Es muy estimulante que una producción que tuvo el mejor desempeño de la temporada pasada, obtuvo índices de audiencia de 2 dígitos y llevó a millones de espectadores a la pantalla se encuentre en una situación que invita a la reflexión. El interés mostrado en el extranjero por la serie de televisión Yalan, cuyos índices de audiencia están cayendo y el interés de la audiencia en Turquía también está cayendo, parece ser una verdadera historia de éxito. El Kingfisher tiene licencia para más de 120 territorios en todo el mundo. Ekchorites, que se encarga de la distribución internacional de la serie, había informado que habría una tercera temporada. Sin embargo, teniendo en cuenta la caída de los ratings de la serie y la historia que recibió grandes críticas, no es posible saber de antemano si la tercera temporada será un éxito o será objeto de demasiadas críticas. Aunque las calificaciones de la serie Yalı Kapkini disminuyeron, algunos espectadores no perdieron la esperanza. La serie Yalan se ha convertido en una producción ejemplar. La razón más importante es que estamos asistiendo al paulatino colapso de una producción que destruyó los ratings de la temporada anterior y mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla, como consecuencia de los errores cometidos en la siguiente temporada. A la serie Yalan, protagonizada por Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, le costó impresionar a la audiencia con la historia de su segunda temporada. La transformación de los personajes y la dificultad del público para adaptarse a los nuevos personajes, así como los problemas en la fluidez y credibilidad del guión, fueron demoledores para la serie. La serie Yalan despegó como una tormenta en la primera temporada, pero este magnífico debut se convirtió en una tendencia a la baja en la segunda temporada con enormes pérdidas de audiencia. Sin embargo, la serie todavía tiene una audiencia sólida y todavía creen que la historia se puede mejorar. Se pueden ver muchos comentarios en las redes sociales afirmando que algunos episodios son muy buenos y que creen que podrían ser mejores. Atrás quedó el episodio 65, en el que la serie obtuvo calificaciones por encima de la media solo en la categoría exclusivamente para personas. La tendencia a la baja continúa y las calificaciones,
que ahora están por debajo de la media en las categorías AB y ABC1, hacen sonar la alarma. Cabe señalar que todavía hay una gran audiencia interesada en la serie Yalan, que se espera que continúe en la tercera temporada, y esta audiencia no ha abandonado el proyecto. Todavía parece posible que la serie Kingfisher regrese con fuerza si se presenta con un buen guión frente a una audiencia tan fiel. Se hacen reclamaciones para una tercera temporada para la serie Yali Kapkini. Aunque la serie Yalan fue el proyecto que tuvo el mejor debut la temporada pasada, enfrentó una grave pérdida de espectadores en su segunda temporada. La segunda temporada de la serie Yalan, protagonizada por Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, se destacó por la caída de los ratings y las críticas de la audiencia a la historia. La razón subyacente de la disminución de los ratings de la serie parece ser que la historia cambiante de la segunda temporada no es satisfactoria. Otro elemento importante que confundió a los fanáticos de Kingfisher fue que algunos personajes fueron arrastrados a un punto diferente en comparación con la primera temporada. Las ventas exteriores de la serie van bien. Las distribuciones continúan siendo realizadas por la empresa Ekko Rights. La información de que Handan Ozkubat, director de la compañía a cargo de las series de televisión turcas, hizo comentarios sobre la tercera temporada también se reflejó en Internet y las redes sociales. Los comentarios sobre la serie Yalan de Handan Ozkubat, que dicen, ha alcanzado un nivel de fenómeno que nunca antes habíamos visto en ninguna serie de televisión turca, son ampliamente difundidos en las redes sociales. Ozkubat también afirmó que la base de fans se está expandiendo no solo en Turquía sino también en todo el mundo y dijo, el éxito de la serie Kingfisher no se está desacelerando y estamos ansiosos por ver lo que sucederá en la tercera temporada. Estas palabras difundidas en los medios de Internet se reflejaron en que la serie Yalan continuará en el futuro. El equipo de la serie Yali Kapkini completó la temporada con diversión. El equipo de Kingfisher se reunió para celebrar el final de su segunda temporada. Se habló mucho de la serie Yalan, ya que logró un gran éxito en su primera temporada y fue la mejor serie debut. Sin embargo, Yalan, que al comienzo de la segunda temporada no pudo satisfacer suficientemente al público con su historia, se quedó atrás en su competencia con la serie KZLCK Serbeti y sufrió una grave pérdida de espectadores. Sin embargo, la serie Yalan, que completó la temporada con una historia eficaz y índices de audiencia superiores a la media, continuará su camino en la tercera temporada. El equipo dejó atrás el cansancio de la temporada en el evento, al que asistieron los actores, el equipo de rodaje, el director Burcu Alptekin y el productor Onur Gubenatam. Del evento quedaron momentos divertidos. Los momentos en los que Afra Saraolu se hizo cargo de la batería y todo el equipo se divirtió se convirtieron en trending topic en las redes sociales.